Muy buenas, bienvenidos a Protojuegos, el podcast de Ocio Freak, donde hablamos con creadores de prototipos de juegos de mesa. Y en este cuarto capítulo está con nosotros Juanda, que nos viene a presentar un juego que se llama Cup Dice, un juego en el que ya ha despertado muchas sonrisas en las mesas de juegos, con amigos, familiares. Y nada, viene su autor aquí a explicarnos un poquito cómo surgió la idea, cómo funciona y qué planes tiene para el futuro. Y vamos a descubrirlo con él. Muy buena, Juanda. Ah, ¿qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. ¿Qué Muy tal? bien, muy bien, muy bien. Explícame un poquito, a ver, la esencia de ese Cup Dice que está viendo imágenes por ahí en redes y demás, ¿de dónde sale la idea? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en él? Vale, pues te comento, el CUP o el CAP, como Cap. se conoce para el resto de los mortales, yo también digo CUP muchas veces, Sergio, es un juego de origen vikingo que, al igual que, por ejemplo, por hacer un símil que la petanca, Ajá. es un juego que se juega al aire libre y que, bueno, que tiene, no sé, más de 1000 años de historia, ¿no? Es un Vale, juego que se hacía en los países escandinavos con objeto, bueno, de entrenar a las tropas en esos periodos de parón. vale. Es un juego también que se juega sobre todo en la nieve, es muy curioso, se juega en la nieve. Y bueno, el objetivo del juego, bueno, pues era enfrentar a dos tropas y una vez que las derrotabas, tenías que derrotar al rey, ¿no? Que es la pieza central que está en el campo de juego. Y en este juego de mesa lo que hemos hecho ha sido llevar pues ese juego, llevarlo a un juego de mesa, ¿no? Pues Ujú. bueno, pues intentar, además de darlo a conocer, porque no es un juego muy conocido, sobre todo para nosotros, la parte más occidental, bueno, pues que también llevarlo a los juegos de mesa y que, bueno, que sea posible pues jugarlo sobre un tablero con algunas fichas y algunos dados, ¿no? Ese es el objetivo de este prototipo, pasar de un juego que se juega a campo abierto a llevarlo a un espacio reducido en este caso. Explícame un poquito cómo se juega y así vemos el tablero y esto que me ha generado muchísima curiosidad este Cup Dice. Vale, Vamos a pasar vale. aquí. Pues el apellido que le he puesto de DICE es de dados, ¿no? Porque al fin y al cabo se utilizan dados pues para simular esos lanzamientos. Y en definitiva se juegan un equipo contra otro. En este caso, este juego de mesa juega uno contra uno, dos contra dos o tres contra tres. Se Ujú. juega también en modo, digamos, cooperativo, de un equipo contra otro. Y cada equipo, bueno, pues tiene 5 cubos. Cubos son las piezas que tienes que derribar del contrario o que no derribes las tuyas, ¿no? Y se hace a través del lanzamiento de un palo, una especie de testigo, ¿no? Como parecido a los que los atletas utilizan en las carreras de atletismo cuando pasan el testigo, pues Ajá. es un palo similar, ¿no? De unos 40 centímetros. Y bueno, y desde tu área de juego, desde tu área de defensa, pues tiene que lanzar ese palo, golpear el cub y caerlo. Si nos trasladamos a la vida real, bueno, pues el campo mide 8 metros por 5. El 5 es el ancho, 8 es el largo y el objetivo, bueno, pues lanzar ese palo de una forma determinada. No vale, por ejemplo, lanzarlo en modo helicóptero que vaya rotando sobre su eje y, bueno, sea capaz de caer dos o tres, sino tiene una forma muy concreta de lanzar, pues Vale. intentar caer los cubs. En este caso, bueno, pues ese lanzamiento que hacemos para caer los cubs contrarios lo hacemos a través de un dado, ¿vale? Un dado que, bueno, pues perdón, dos dados que tienes que sacar un 8. He utilizado el 8 porque, bueno, como el campo mide 8 metros, pues bueno, pues para que los números sean, en este caso metros y números, sean los mismos. Vale. Y tiene 6 posibilidades, ¿no? Para caer los 5 cubos. Es un juego que es bastante difícil, o sea, requiere bastante destreza y no es fácil. A 8 metros, No. derribar un cub contrario. De hecho, hay una versión, también se juega una versión reducida, se juega a 6 metros y que, bueno, para aquellos que se inician en el juego a campo abierto es mucho más llevadero, es menos frustrante. Vale. Y una vez que, imagínate que juegas y eres un máquina y con los 5 primeros testigos caen los 5 cubos del equipo contrario, que es muy difícil. Después el objetivo, bueno, con ese último testigo, con ese último palo, pues caer el rey. Que el rey está justamente a mitad del campo, a 4 metros en una zona neutra. Y bueno, en eso consiste el juego. Sí es cierto que la gracia del juego viene cuando tú derribas el cub del contrario. Imagínate Ajá. que de los 6 lanzamientos has derribado dos cubos. Esos cubos nunca salen del juego. En este caso, el contrario tiene que lanzar los cubos a tu campo, caer primero sus propios cubos y después intentar caer los tuyos. Con lo cual, ahí hay un trasvase de cub continuo que al final la partida se va complicando y bueno, y hace que el juego sea, pues sea bastante entretenido. Eh, si te parece, te explico así a Sí, grosso sí, modo sí. el juego real cómo es y después te hago la semejanza con el juego de mesa. Perfecto.
En caso de que tú lances el rival caiga un cub tuyo, tú lo lances al campo del rival y tú ese cub no lo caigas, pues el contrario tiene la posibilidad de lanzar su testigo a la altura de ese cub hacia tu campo, con lo cual estaría mucho más cerca. Vale. También otra regla bueno, que lo que dice es que si tú tienes dos posibilidades para que el cub que tú vas a mandar al campo contrario que te han derribado caiga en campo contrario. Si no cae en campo contrario, el rival lo que hace es que te coloca el cub detrás del rey a la distancia de lo que es el largo del testigo, con lo cual básicamente te estás casi suicidando, ¿no? Porque para caer tu cub tienes que lanzar muy cerca del rey. Este es a grosso modo el juego. En este caso, con el juego que se juega a campo abierto, ¿no? En este caso, pues lo que hacemos es, tenemos un dado que está numerado del 1 al 5 y con una figura, con una especie de comodín, ¿no? El juego se inicia tirando el dado este primer dado, y si, por ejemplo, sale el 3, pues tenemos que tirar el cub número 3. A partir de ahí tenemos dos dados con diferente numeración y tienes, bueno, pues esas 6 oportunidades para sacar un 8 y caer ese número 3. ¿Que lo consigues? Bueno, pues sale del juego el número 3 y vuelves a lanzar ese dado del 1 al 5. Que te vuelva a salir el 3, bueno, pues ya digamos has quemado o has usado uno de esos 6 lanzamientos. Y así vamos jugando. Una vez que tú agotas tus 6 lanzamientos, pues el contrario tiene que sacar entre 5 y 7 con esos dos dados para mandar ese cub a tu campo. Vale. También tiene dos oportunidades. Si dentro de esas dos oportunidades no consigue sacar un 7, entre un 5 y un 7, pues lo que hacemos es una especie de penalización. En este caso no podemos colocar el cub contrario del rey. Lo que sí hacemos es que lanzan otros 4 dados con la palabra cub y si no sacan esa palabra en 2 intentos, bueno, pues hay una penalización. A la tercera penalización que se produce, pues lo que ocurre es que el contrario, hay otros 2 dados que están numerados del 1, bueno, entre el 1 y el 2, y el rey tiene 2 posibilidades de cara al rey sacando las 2 coronas del rey. Entonces, bueno, al fin y al cabo es un tira y afloja de juego de dados, pero en mi caso lo que ha hecho Sergio ha sido introducir 24 cartas para no depender exclusivamente de los De dados. los dados. Estas cartas, hay cartas numéricas que te ayudan sumando o restando, hay otras cartas numéricas que sustituyen al lanzamiento y después hay otra serie de cartas que, bueno, que te ayudan a colocar el cub en el campo contrario o incluso a anular tiradas del rival, con lo cual hacemos que el juego sea un poco más ameno y hacemos ese batiburrillo de dados y cartas y tokens aquí en la mesa. Tienes ese Es un componente juego de que al principio suerte, puede ¿no? parecer Tienes ese hay componente una de parte suerte de los dados y de estrategia por parte de las cartas, a de lo mejor, ¿no? estrategia. Y en un principio tienes esa suerte también, bueno, tienes ese componente de azar en el reparto de cartas, hay 24 cartas y bueno, en función del número de jugadores se reparte a partes iguales, o 12 cada uno, o 6 o 4, ¿no? En el caso de que sean 6 jugadores. Pero bueno, también es importante saber jugar las cartas porque suele pasar en este juego que si las utilizas al principio, después es un poco frustrante tener que sacar un número determinado y no contar con ese apoyo. Claro. Y también es cierto que, bueno, que al jugar en equipo también se hace mucho más entretenido porque las 6 tiradas se reparten. Si son 2 jugadores, pues cada uno realiza 3 tiradas. Y si son 3 jugadores en cada equipo, pues cada jugador hace dos tiradas. Vale. Y bueno, el tablero en sí está dividido, Sergio, en estas 8 zonas. Y bueno, tiene 3 contadores, ¿no? Para que también sea más fácil el darla. Por un lado, tiene un contador muy simple que va del 0 al 6 para contabilizar las tiradas que hacemos en nuestra ronda. Vale. Tiene otro contador con esas penalizaciones que he comentado anteriormente, de que no metes el cub en el campo contrario, un cub propio derribado. Y después, por último, pues tiene un contador de puntos, bueno, que realmente se juega a mejor de 3 o de 5 rondas, ¿no? En función del tiempo que quieras tú, bueno, pues está echando aquí el rato. Vale. Y bueno, ha sido, bueno, pues con esas reglas, llevar un juego de campo, un juego que se juega en la naturaleza, llevarlo a un juego de mesa. Me parece súper original. La verdad es que no lo había escuchado nunca, el juego original. Y cuando acabe la entrevista seguramente voy a buscar algún vídeo para que seguro que hay por ahí, ¿no? Claro, sí, hay muchísimos vídeos. De hecho, hay campeonatos del mundo. Se suele jugar más en países centroeuropeos, ¿no? En Suiza, Austria, Alemania y también en los países escandinavos.
Vale. Quizás te suene serio más el Moki sí quizás te suene, que Sí, son los sí, 10 palos numerados. Pues eso es. ese vamos, un juego que tú sueles encontrar en algunos centros donde venden material deportivo, ¿no? O el Decal, ¿no? No quiero Sí, hacer aquí. sí. Pero bueno, el club es más difícil de ver y bueno, pero bueno, que también se encuentra en otras archiconocidas páginas de internet donde venden todo tipo de material. Qué bueno. Pues ya te Sí, digo, buscaré seguro. sí. Así que nada, en eso consiste el juego. Si Qué te bueno. parece, Sergio, ya te das así unas pinceladas, pues Sí, oye, pues le hacemos aquí, venga, ponemos la cámara mirando ahí está. al tablero y rápidamente pues lo Y, explico. Tú de todas formas, corrígeme, Sergio, y lo si vemos se ve, todo. yo creo que se ve. Se ve. Bueno, pues como yo os decía antes, este es el tablero de juego que está dividido en 8 zonas ¿Vale? y tenemos a la derecha peones rojos perdón, los cubos rojos y a la izquierda los cubos azules. Y por irte enseñando material, bueno, pues este es el dado que está numerado del 1 al 5 y se utiliza para ver qué cub caemos. Estos son los dos dados que están con diferentes numeraciones para sacar 8, ¿vale? Ya Vale. te digo que sacar un 8 pues supone un 17, tienes un 17% de posibilidades, ¿vale? Porque están todos los números más que estudiados, Vale. ¿vale? Eh, estos son los dos dados, perdón, estos 4 dados también con las palabras CUP Ujú. en caso de penalización. Y estos son los dos dados que, bueno, en caso de penalización, pues que tienes que lanzar y que tienes un 33% de sacar las dos coronas del rey para Mm, caer el rey. el rey, vale. Y después, bueno, pues los contadores, si te fijamos aquí más cercanos, bueno, pues tenemos aquí, voy a retirar los dados, tenemos este peón azul, que es el que va contando las rondas del equipo azul. Vale. Aquí al fondo voy a aprovechar para ir el tablero. Aquí Sí, tenemos este que cuenta las rondas que vas ganando. Y bueno, y si nos vamos al rojo, bueno, pues este es el rojo el que contabiliza las penalizaciones. muy bien. Este que está aquí, el 1, el 2, y si llega la R de rey, pues ya el equipo contrario tiene la posibilidad de tirar los dos dados que son con el icono del rey. Vale. Y aquí más cerca, pues tenemos las cartas, ¿no? Que te he comentado. Hay cartas que te suman o te restan, y después cartas que directamente pues que sustituyen a una tirada. Vale. Después estas son cartas también de ayuda, que bueno, que al fin y al cabo lo que te hacen es ayudarte a llevar el cub al campo contrario, elegir el cub que quieres caer, derribar dos cubos a la vez, etcétera. Y estas cartas que están aquí, bueno, pues son cartas, digamos que molestan al rival, que anular una tirada o incluso una carta que resucitas al rey en caso de que, de que el contrario. O otras que, bueno, que el contrario que al cub juegues esta carta y, bueno, no, esa tirada se anula, ¿no? Vale. Y lo que sí me vas a permitir, bueno, que te haga aquí una vista un poco más aérea de Claro. cómo queda el juego. Y bueno, aquí vas a ver más claro, bueno, pues la zona de azul, como pasa que los no está muy clarito, pero ahí se ve el 8, el 7, el 6 y el 5. Y en esta zona igual, el 5, el 6, el 7 y el 8. Qué Esta es la bueno. zona, esto y ahora que ves enfrente de la cámara, la zona de Sí. castigo, ¿sabes? Cuando no vas consiguiendo. Este es el contador del azul de tirada y bueno, este es el contador de las rondas que va ganando. Y bueno, después tenemos ahí en el centro del rey, bueno, que al fin y al cabo el objetivo es ese, es caer al rey. También te comento, Sergio, que cuando yo decía antes de sacar entre 5 y 7 es que si te cae en algún cub el contrario, tú después tienes que meter pues estos cubos aquí, en la zona contraria. Y Vale. tienes que utilizar los dos dados para sacar en este caso un 6 y un 7 para después poder caer los cubos del rival. Si Vale. no consigues caerlo, después el rival, si tú tienes dos cubos, pues va a tener dos tiradas extras, por lo cual le das ventaja al contrario. En el juego del campo real, lo que haces es que el contrario, el rival, se situaría en el campo a la altura de este cub y lanzaría, por ejemplo, pues lanzaría prácticamente a 6 metros, Ah, ¿no? vale. Y, y bueno, eso es lo que te puedo decir de este juego, que la verdad es que, bueno, a nosotros a nivel familiar nos gusta mucho, Ajá. porque es entretenido, de jugar desde 2 hasta 6 personas y sale un poco de la dinámica de juegos que, bueno, que son más comunes y que a veces, bueno, pues como suelo comentar, ¿no? Te cambian la ilustración, pero la mecánica, pues muchas veces se Es, repite. es muy parecida, sí. La verdad es que
mira que llevo años ya con los juegos de mesa y no había escuchado nunca nada parecido así. La verdad es que me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Además, Sí. aparte de ¿Mm? este, me habías dicho que estos días hablando por Instagram y demás, me habías comentado que tenías Sí, un montón de prototipos. sí, de hecho, bueno, te iba a mostrar otros dos que tengo aquí, porque este, la verdad es que, bueno, se ha explicado bastante rápido y es fácil, es un juego que a partir de 8 años, 7 8 años, pues lo puede jugar cualquiera, ¿Vale? pero este año a Córdoba, pues llevo otros dos prototipos que son juegos de cartas. Muy Eh, bien. cuando, cuando hago el prototipo, solo intento hacer prototipos que sean fácilmente producibles, porque a no ser que seas un archiconocido autor, es Ya, complicado que un editorial es se muy meta en difícil. un marrón de mucha envergadura. Entonces, mis juegos en este caso, por ejemplo, los dos que te voy a mostrar ahora, son juegos que lo que llevan son juegos de cartas. Llevan 25 cartas, perdón, 55 cartas, que es el estándar de Sí, producción para las fábricas, y bueno, ahí me quedo, ¿no? muy bien. Y estos dos, bueno, pues los llevo a Córdoba. De hecho, uno de ellos, bueno, pues el próximo miércoles desde Ludonova me han escrito que estaban interesados en uno de ellos. Bueno, pues se los explico y perfecto, Claro, ¿sabes? muy bien. Pues, Sergio, mira, A ver, a me vas a ver. dar un segundo, porque voy a Sí, apartar un momentito creo que de la mesa no te y te preocupes. voy a enseñar uno que creo que te va a gustar bastante. Serio, es un juego donde es un ¿Vale? rompecabezas, que es de pensar bastante, ¿eh? No es un juego que sea fácil. Es fácil ahora de explicar, pero después tiene muchísima profundidad porque también es lo que busco yo, ¿no? Que en pocos, con pocos Que- componentes seamos capaces de hacer un juego que sea. Entonces, bueno, es un juego, es como una partida de ajedrez, ¿Vale? ¿vale? Donde el jugador tiene 21 cartas, las voy a pasar Ujú. aquí, las voy a poner porque, ¿vale? Blancas y negras. Voy a quitar la parte de la extensión, hay una blancas y negras, ¿vale? Y bueno, el objetivo es muy simple, en manos alternas, pues vamos a acabar aquí teniendo 4 cartas, ¿no? Cada uno, ¿Vale? cada jugador, ¿vale? 4 cartas a cada jugador, 1, 2, 3, 4. No, bueno, ya creo que nos salimos de la mesa, pero bueno, voy a jugar solo como si estuviéramos solo jugando en un lado, ¿vale? Vale, Imagínate que a la derecha tenemos una composición similar, ¿no? Y entonces, perfecto. bueno, pues los jugadores, tú vas a ver las cartas del rival y el rival va a ver tus Tus cartas. cartas. Es un juego como el ajedrez, en el cual ves siempre, bueno, pues qué fichas en el caso del ajedrez tiene el jugador rival. Y en este Vale. caso, bueno, pues hacemos jaque mate conformando números capicúa que miren hacia ti. Eh, ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues las cartas están divididas en 5 tipos y ¿Vale? cada tipo, en función del tipo, tiene un determinado movimiento dentro de la partida. Una vez que están las 8 cartas, o sea, estas 4 que vemos a la izquierda, pues habría otras 4 a la derecha, te jugamos con un doble tablero, ¿no? Podríamos decir. Sí, Y los movimientos son muy simples. El peón, que sería esta, la figura del peón, ¿vale? pues no tiene ningún movimiento. La torre, que sería esta, pues puede moverse solo en este tramo del tablero. El alfil, que es este, tiene un movimiento similar a la torre, pero salta al otro lado del tablero. Y la reina, pues tiene un movimiento que es el de la torre y el del alfil. Y por Vale. último, el caballo. El caballo tiene un movimiento que es de giro y salto en la misma fila o a la siguiente fila. ¿Cómo se colocan las cartas? Pues muy fácil. Tú la carta la colocas sobre una carta que tenga el mismo número o la misma figura. Vale. Y a partir de ahí, bueno, podemos intentando jugar nuestras cartas, a ver qué le queda al rival para conformar un número capicúa. Y eso, digamos, se le da un jaque mate al contrario, retiras esas cartas, se disponen cartas nuevas sobre la mesa y bueno, vamos jugando así hasta que se juegan las 21 cartas de cada jugador. Tiene una composición parecida por la disposición de los números a lo que es voy a poner ya la cámara para mí, a lo que es un dominó, pero Vale. bueno, se utilizan los componentes del ajedrez en cuanto a la figura y los números en cuanto al dominó, esa doble disposición en posición de espejo. La verdad es que es un juego bueno, que requiere de bastante atención porque además de intentar de que no te den jaque mate, tú intentas hacerlo y ver también el rival qué carta tienes
y tú qué carta tienes, ¿no? Claro, Y por supuesto, cuando hay un desplazamiento sobre la mesa, Sergio, tú solo puedes desplazar las cartas que sean de tu color, no puedes desplazar las cartas del rival. Y como en el ajedrez, que solo mueves tus fichas. sí, eso es. Y bueno, al fin y al cabo he intentado hacer una partida de ajedrez con una baraja de 55 cartas, el juego base lleva 43 y después lleva una extensión de 12 cartas, que es se mete aquí una armadura que es otra forma es una carta que viene a complementar el juego y bueno, así también aumentamos la posibilidad de hacer un número capicúa y dar un jaque mate, ¿vale? Este se llama Domentia, el nombre no es definitivo, pero bueno, fue el que se me ocurrió y bueno, pues aquí está y es un juego la verdad es que es bastante entretenido. Y este también lo tengo puesto en redes sociales, ahí ¿Vale? en la página de Instagram, y lo podéis ver y bichear y ver un poco en qué consiste, ¿sabes? Perfecto, genial. No, no, sí, Vale. yo he estado mirando, como hay tantos, ya Ujú. no me acordaba del nombre Sí, sí. y este me parece también súper original, ¿eh? Me gusta mucho. Sí, de hecho, aquí en casa cuando lo jugamos, pues tengo un reloj el reloj que se utiliza en las partidas de ajedrez para no irnos más allá de 30 minutos. Muy Porque bien. si no, porque de hecho cuando aquí en una de las asociaciones de Huelva, Mente Hexagonal, tienen una copia y se llevan una hora y media jugando. Puede ser como una partida de ajedrez, ¿no? Que si jugamos dos personas que, bueno, que vamos a echar rato, que vamos a echar poco tiempo, pero si juegan dos expertos o personas que les gustan pensar mucho, se van a llevar muchísimo tiempo Claro, jugando, ¿no? Entonces, bueno, pues este juego también yo creo que, en serio, si, bajo mi humilde opinión, si una editorial se lanza por él, es un juego de fácil producción total. y con una variabilidad que es infinita. Es infinita. Mm. Exacto. Tienes una rejugabilidad ahí increíble. Sí, 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 está increíble, es como un ajedrez. sí, sí. También es cierto que, bueno, que también está muy encasillada o determinada el posible público que pueda jugar, pero bueno, todos aquellos amantes del ajedrez o del dominó o quieran sentarse a probar algo diferente, pues tienen aquí su juego, ¿no? O del juego Entonces, bueno, así pues fácil, ¿no? De estrategia que te lo llevas sí, a cualquier sitio y... sí, esto es un juego también típico de que se puede llevar a la playa porque no ocupa mucho espacio. Correcto. Bueno, es una baraja de cartas de 55 cartas Sí, y sí es cierto que después el despliegue, si lo queremos jugar bien, tenemos que tener todas las cartas expuestas sobre la mesa para que el rival también vea qué te queda, qué no te queda, qué puedes bloquear. claro. En fin. De hecho, es un juego prácticamente que cada vez que juego voy aprendiendo cosas nuevas. Ni yo mismo actualmente he sido capaz de sacarle todo el potencial porque, bueno, te das cosas porque, por ejemplo, el peón, que es por ponerte un ejemplo, el peón que es una figura que no tiene ningún movimiento, o sea, que Ajá, no se mueve para nada, pues yo, por ejemplo, siempre lo saco al primero, de las primeras cartas. ¿Qué claro, pasa? Que cuando he jugado con gente, pues se la guardan. ¿Por qué? Porque un peón te bloquea una de las reinas. claro. Con lo cual digo, ostras, claro, no se puede mover. Si la reina queda por debajo, queda bloqueada. Con lo cual la reina te la carga. Entonces, bueno, día a día se van aprendiendo cosas nuevas Qué del bueno. juego. Qué bueno. Sí. Este me has dicho que este sí que lo presentas, que alguien está Este, interesado en este juego. sí, este lo llevo a Córdoba Vane, muy bien, en octubre. muy bien, En muy bien. octubre. Llevo este y el que te voy a presentar también a continuación, dame un Vale, segundo. Este también es muy fácil de explicar, ¿sabes? Este no. vale. Vemos este juego Bueno, también, que es otro proto que tienes por ahí. es ¿Cómo se otro llama? prototipo, sí. Este se llama Almohada Fest. Es una carrera de almohadas. Vale, muy ¿Vale? bien. Igual, los componentes son 55 cartas y bueno, y después son 4 tokens, uno para cada, es para jugar entre 3 y 4 jugadores. Vale. Pues este juego básicamente lo que se hace es que se reparten todas las cartas entre todos los jugadores, se Ujú. pone la carta de salida, que está aquí, y bueno, al final está la carta de llegada que tiene que estar por aquí. Bueno, la carta de llegada, bueno, después la busco. ¿Vale? Y el objetivo es, bueno, pues ir colocando cartas, esta no, perdón, cartas de carrera, que son estas almohadas saltando sobre colchones. Vale, Y en tu mano, ¿vale? En tu mano pues pones una carta y lo que haces es avanzar tu almohada pues por esa carta. Al final vamos a tener montado un circuito mega grande de almohadas donde, bueno, pues cada jugador vaya avanzando su almohada dentro de ese circuito que se va formando, ¿no? La gracia del juego, ¿dónde viene? Bueno, pues viene aquí, en la parte de las cartas de acción. Por ejemplo, si hay que poner un colchón roto, pues el circuito se corta y hay que ponerle un remiendo, ¿no? un remiendo. O si, por ejemplo, hay otras cartas que te permiten, en este caso, pues rescatar dos cartas que estuvieran más atrasadas y que te vinieran bien.
Hay otra carta que si te toca, pues está 2 turnos sin jugar. Otra carta que, digamos, lo que hace es que atrasa la posición del rival, pues algunas cartas, algunas posiciones, y después, bueno, esta carta lo que hace es que intercambias la posición de 2 almohadas, ¿no? En la carrera. Y después ya por último 2 cartas más de acción. Esta que es una guerra de almohada que lo que hace es rodearla, no se puede pasar por aquí, hay que rodearla colocando 3 cartas. Ajá. Y esta carta es una especie de comodín, que bueno, son las cartas, son las almohadas aquí, una especie de liana, que te permiten pasar por cartas que no son compatibles con tu color de almohada. Vale, Por ejemplo, esta carta, pues el token rojo no podría pasar. claro. Estarías obligado a poner una carta sobre esa. Y si hubiera una almohada azul, por ejemplo, si la posición fuera esta, pues tendría que haber una carta que tuviera un token rojo y azul, porque el azul está en esa carta, ¿no? Y Vale. bueno, vamos jugando rondas, vamos jugando cartas de nuestra mano. Las opciones son o colocar cartas o pasar una al rival. Y bueno, y el primero que coloque su última carta y coloque la carta de fin de partida, que no sé, ¿no? Que coloque esta carta que es de fin de partida, Vale. pues en el momento que no tengas carta en tu mano, colocas esta carta y ganas la carrera, ¿no? Son unos 15-20 minutos para 3-4 jugadores, que es un juego, un filler, un juego familiar. Y bueno, que eso, pues el miércoles tengo una entrevista con Ludonova, a ver si les ha interesado, a ver qué tal les parece, ¿no? Qué bueno, felicidades, porque ya eso es un paso grande también. Sí, bueno, es complicado llegar a ellas, pero bueno, Bueno, hay, poco a hay poco. que, hay que ser persistente, Sergio. Total, total, total. Sí, 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 no hay que decaer. No, Además, un no. consejo que le envío a todos aquellos que crean, que bueno, que nada, que no se desalienten, que sigan trabajando y ya está. Em, el juego de Cup Dice, de Cup Dice, ¿ha cambiado mucho a partir de los feedbacks que te van dando? ¿O es una idea que tenías Eh, tú ahí fija? No, no, es de los pocos juegos que uno, o en mi caso, que he creado y que prácticamente no ha sufrido modificaciones. Ha ido sobre la marcha. Después, aquí en casa probándolo con la familia, pues bueno, algunas matizaciones, pero que no es un juego que ha sufrido grandes cambios, ¿no? Muy bien. No es un juego que haya avanzado mucho desde su creación. En ese aspecto hemos tenido suerte. No ha habido que reestructurar mucho. En Muy otros bien. sí, ¿eh? En Sí, otros. ¿no? Bueno, Sí, sí, sí. tengo una pregunta que siempre hago, que es, ¿qué juegos no pueden Sí. faltar en tu estantería? Pues a mí sobre todo me gustan los juegos abstractos, ¿eh? Entonces, bueno, 2 que me gustan muchísimo. Uno es el archiconocido Hive, La Colmena. Ese Muy bien. juego es una maravilla. Sí, Y después, uno de los últimos que he adquirido es el de Coral. También está muy sí, chulo, muy bonito. muy Y bonito. esos 2 juegos, por ejemplo, son juegos que juego bastante. Aunque sí es cierto, serio, que más que nada juego a los míos. Bueno, muy bien, claro. Está genial Sí, eso. sí. Sí, sí, yo tengo que Sí. decir que el coral lo descubrí hace muy poquito y nos ha gustado mucho aquí en casa, la verdad, Coral tiene mucho. mucha profundidad y Sí, bueno, pues la está verdad muy es que sí. bien. Y bueno, ya sabéis que cuando os hago estas entrevistas, al compañero Sí, que ha hecho la entrevista anteriormente suelta una pregunta para el siguiente, en este caso para ti, que fue Guillermo, venga. que es el creador de Piramiduel. Y dejó una Sí, he visto pregunta, la tele. la has visto, Sí. ¿eh? ¿Qué juegos están para ti muy sobrevalorados y qué juegos están para ti poco valorados, infravalorados? Bueno, bueno, en este aspecto yo voy a ser muy genérico, ¿no? Porque, o sea, una pregunta muy, muy abierta, o sea, una respuesta muy abierta porque, bueno, no es una pregunta fácil de responder. Sí es cierto que yo creo que están, a mi modo de entender, sobrevalorados aquellos juegos que tenemos esa percepción, esa concepción de que un juego, cuantos más componentes y más MIPEL, token, tablero tenga y más gordo sea el libro de reglamento, el reglamento en sí, perdón, mejor es. Y yo creo que eso no es así. Yo creo que hay juegos muy, muy buenos con pocos componentes y que tienen una profundidad bueno, que es muy grande, ¿no? Y que te permite mucha regularidad. Y también muchos de estos juegos que comento, bueno, pues a veces, lo hemos comentado al principio de la entrevista, te cambian quizás las ilustraciones y algún cambio en la mecánica Sí, y muchos se repiten. eso es. Entonces, bueno, yo creo que esto, a mi punto de entender, son los que están más sobrevalorados. Y los que menos, pues quizás eso que te comentaba, aquellos juegos que son muy simples, por ejemplo, con una veintena de fichas, como el caso de La Colmena, que muy poca gente lo conoce, pero que tiene una profundidad y te hace pensar muchísimo. Y bueno, pero bueno, también entiendo que cada uno tiene sus gustos Es a y bueno, gusto, sí. gracias a eso, pues,
todo Todos tienen se salida. vende, claro, todo tiene salida, todo, sí, Eso es. así es, Pues ahora te sí. voy a hacer yo a ti la pregunta. ¿Qué pregunta le vas a hacer al compañero que viene después de ti? ¿Qué Ujú. te gustaría que Pues la respondiera? pregunta, sí, me gustaría preguntarle que cómo o qué juegos o qué tipo de juegos, porque juego muchísimo, qué tipo de juegos introduciría en las aulas, ¿vale? Para niños entre 10 y 12 años que están ya entre quinto y sexto de primaria, bueno, pues para ayudarles en su día a día, en sus estudios. Al final creo que es importante eh, el conocer los juegos e introducirlos ya no solo en nuestra vida ordinaria, sino también en el aula para que, bueno, aprendan de una forma divertida, que aprendan divirtiéndose. Pues, Muy ¿qué bien. juegos le gustaría o él pondría en ese tramo de edad para que los niños, bueno, pues aprendieran y se entretuvieran? Eso es. Perfecto. Vale. Que muchas gracias por estar, Juanda, en estas entrevistas que hacemos desde Ocio Freak para daros visibilidad. Y no sé si tenías algo más que decir, tanto de Cap como de los otros dos juegos, o en general. Bueno, nada, Sergio, sobre todo agradeceros a vosotros que dispongáis de vuestro tiempo libre para darnos visibilidad a nosotros, a aquellos que, bueno, que intentamos crear juegos de mesa y sobre todo intentamos ocupar el tiempo libre y tiempo de ocio de otras personas, bueno, que dejen a un lado los teléfonos móviles, aunque Total. será necesario para esta entrevista. Sí, Y, y bueno, bueno, que sí es cierto que estos espacios que nos dais, pues son necesarios, bueno, pues para también darnos visibilidad y bueno, y en la medida de lo posible nos ayudáis también a que nos conozcan, pues, de diferentes editoriales o personas que a su vez, bueno, pues puedan estar interesadas en echarnos un cable claro. y que estos prototipos, bueno, sean una realidad en unos años. Mm. Espero ver muchos de los prototipos que veo con estas entrevistas, verlos en estanterías de tienda. La verdad es que sí. Pues seguro que sí, porque bueno, por ahí se ve que hay bastante nivel, Hay son mucho juegos nivel. que son originales y bueno, al final se busca la originalidad, ¿no? Totalmente, Ujú. totalmente. Pues nada, Juanda, lo dicho, muchísimas gracias. Vamos hablando por Nada, Instagram, tío. cualquier cosa, cualquier proto que saques más, Vale, aquí estoy, ya lo sabes. vale, Y vamos hablando para cualquier cosilla. vale, perfecto. Pues un abrazo, Sergio, estamos en contacto y bueno, ya más adelante, para también darle paso a otros compañeros que tú sigas con tus entrevistas, bueno, pues quizás antes de que finalice el año echamos otro ratito, aunque esperemos que nos veamos antes, y explicamos Esperemos. avances de estos juegos, bueno, u otros que se me ocurran. Cuando quieras, ya lo sabes. Aquí estamos. Muy bien. Pues muchas gracias. Nada, un abrazo, Sergio. Gracias.